estar nuevamente con ustedes. Gracias por su tiempo. Estamos una vez más en Tomando Café entre Tiburones de Board Media Digital. Como todos ustedes saben, el interés de estas entrevistas es traer a la gente con los conocimientos necesarios para que nos ayude a tomar las mejores decisiones. Esta tarde nos vamos a referir a una entrevista acerca del virus que ha ocasionado esta pandemia que nos tiene encerrados hace tantas semanas. Vamos a platicar con el doctor Francisco Moreno, que es internista e infectólogo del ABC, conocidos, yo diría a estas alturas de la pandemia, por todo México. Es uno de los médicos con mayor reconocimiento, no solo por su trayectoria, que es de muchos años, sino ha estado pues viviendo en la línea de batalla todos los días durante toda esta temporada, el tema del coronavirus. Recuerden que ustedes pueden en su pantalla ir anotando desde ahora mismo las preguntas que quisieran tener hacia el final de la conferencia. Francisco, muy buenas tardes. Antes que nada, agradecerte tu tiempo. Sé de antemano que estás sobresaturado de trabajo y de entrevistas, por lo cual agradezco a ti y a Clara Lau el haber coordinado y pues puesto a tu disposición nuestra agenda. ¿Cómo estás? Al contrario, muchas gracias por la invitación y estoy para servirles. Quiero comentarles que esta enfermedad ha sido todo un reto, que quisiéramos tener todas las preguntas ya bien claramente resueltas, pero como les digo, nos ha jugado la de Mario Benedetti. Cuando tienes todas las respuestas te cambian todas las preguntas. Entonces hay algunas cosas que estamos aprendiendo con el avance de la pandemia y ojalá les pueda ayudar a resolver la mayor parte de ellas, ¿no? Seguro es así. Como te decía, somos una comunidad de dueños y directores generales de diferentes empresas a lo largo de toda la República Mexicana. Así que si me permites, voy a empezar con algunas preguntas de carácter personal que tienen que ver con lo que hemos sentido algunos empresarios como consecuencia de la pandemia. Y después me voy a ir a algunas preguntas generales de la pandemia. Tengo aquí algunas notas de algunas recomendaciones tuyas que has dado en algunas otras conferencias y quisiera checarlas contigo. A ver, lo primero que te quisiera preguntar es tú en lo personal, Francisco, ¿cómo has vivido estas semanas con exceso de trabajo, cansancio, estrés, teletrabajo, tu familia encerrada? ¿Cómo estás después de todos estos meses tú? Bueno, mira, te agradezco porque no son muchos los que preguntan, ¿y tú cómo estás? ¿No? O sea, eso es algo que tú no esperas escuchar. ¿Cómo estoy? Estoy impactado porque ha sido una enfermedad, pues, muy fuerte en el sentido humano, emocional, de reto científico, que te da miedo. Yo tengo 55 años, soy hipertenso, tuve cáncer, entonces soy de alto riesgo, estoy pues de alguna manera en el hospital, no directamente en la línea de batalla donde están más jóvenes, pero pues sí te ha creado esta sensación de miedo, de angustia, de dificultad en la relación médico-paciente porque el paciente está en otro lado donde tú estás, la familia no lo ve, está uno aislado. Entonces son emociones que duran las 24 horas. Sí he sentido que ha habido un desgaste físico y emocional muy grande y creo que es algo de lo que se va a hablar después. Creo que una de las situaciones post-COVID va a ser este cambio en la vida que hemos tenido todos de diferentes formas. O sea, el adolescente probablemente esté desesperado por el encierro, el abuelo está desesperado por no ver a los nietos y pues a uno le ha tocado estar aquí y estar desesperado porque esto no termina. Pero lo que tú dijiste es la palabra clave, incertidumbre. Creo que eso es lo que nos tiene a todos así apretados en el pecho. Oye, Francisco, además de lidiar con, pues bueno, con todo el tema de salud,
pues tú además estás lidiando con un equipo de colaboradores, me imagino, totalmente sobrepasados física y emocionalmente. Y por si fuera poco, me imagino que tienes una familia que te ve últimamente, pues en fotografía. Debes de estar incluso cuando estás, me imagino que a veces no estás. Este síntoma lo tenemos muchos empresarios, pero me imagino que tú en lo particular, junto con muchos de tu especialidad, no la están pasando bien ni con la familia, ni con los colegas, ni con los pacientes, ni con los familiares, ¿verdad? Es exacto, y lo que dices también es cierto, o sea, hemos tenido Zooms en donde vamos a discutir acerca de un cambio en el tratamiento o vamos a discutir acerca de alguna forma de evaluación, un protocolo y acabamos todos pues siendo un poquito ese desgaste de lo que quieres decir y a veces llorar y a veces mentar madres y todo. Es duro. Soy viudo y mis hijas las dos hacen sus maestría, una maestría y la otra un doctorado en el extranjero. Tengo una pareja increíble que me encontré después de mi viudez y con ella comparto, pero también ha sido una carga muy difícil, muy dura para ella, con la carga que ya tengo yo. A lo mejor eso me ha permitido un poquito que mis hijas están fuera, viudo, entonces, como que dices, y algo me tenían reservado para esto, carajo. Sí, caray. Bueno, nuestro agradecimiento eterno, de verdad. Te pregunto esto porque no imaginamos lo que estás pasando. Ahora que mencionas a los jóvenes y a los abuelos, ¿qué hacer con los jóvenes que, sin juzgar, pero trato de ser empático a veces y todos los que tenemos jóvenes en casa, de repente los jóvenes dicen, oye, ya estuvo. O sea, ya llevo no sé cuántas semanas encerrado de pico a rabo, y yo no me voy a morir y yo no me voy a enfermar, y quiero salir. ¿Qué hacer con los jóvenes? Y bien lo decías. Por el otro lado, con los abuelos que pues estos 4 meses, pues en algunos han pesado 4 años encima, ¿no? Cuando parece que el reloj está avanzando más rápido, Francisco. ¿Qué has escuchado? Si hay algún tip de esos raros que no sepamos todos para hacer con este par de personalidades? Pues mira, yo lo que creo es que nunca como antes hemos valorado el tiempo. Mm. Y yo, por ejemplo, platicaba con mis hijas que están fuera y que también han tenido que vivir su propio encierro en los lugares en donde están. Y hablamos mucho de que nos ha tocado dentro de toda la vida que vamos a tener, años, un periodo de tiempo, que al final, cuando tú sumes todo lo que viviste, pues esto va a ser un cachito de tiempo en el que tu vida es diferente, en donde va a cambiar esa situación. Los abuelos, si quieren volver a tener la oportunidad de estar con sus nietos o con sus hijos, este periodo se tienen que cuidar. Y los jóvenes tienen que entender que este periodo les tocó, o sea, a otros, a nuestros bisabuelos, la guerra, eh, otras situaciones muy, muy diferentes, pero son momentos, periodos en la vida. Y yo lo que les digo es pasar un tsunami, saber que va a terminar. Lo que tenemos que aprender es a sobrevivir durante el tsunami, no tomar decisiones en el tsunami. Me decía alguien, es que yo ya, como decías tú, estoy joven, quiero salirme, porque así me contagio y salgo. Y le digo, sí, vas manejando, está nublado, no traes luces, ahorita no es el momento, espérate tantito más. Y creo que tenemos que entender es que esto ha sido un periodo de tiempo en nuestras vidas. Y ese periodo de tiempo se va a acabar. O sea, es evidente que se va a acabar. La humanidad no se va a acabar con esto. La vida va a seguir. Tenemos que sobrevivir. Esto. Así tenemos que verlo. Oye, hablando ya de lleno del COVID, te hago una primera pregunta. Yo te escuché en algún video de los que han circulado, si no mal entendía, que tú decías algo así como, a ver, quien salga ahorita equivale a que no se haya encerrado los últimos 4 meses. ¿Es correcto esto? ¿Tu recomendación en términos de salud es sigan encerrados? Mira, te voy a enseñar una gráfica y a lo mejor podemos platicar un poquito de acuerdo a esta gráfica. Creo que es importante entender esta situación.
Ok. Va. Esto es México, esto es ¿Mm? Italia. ¿Mm? México ve lo que fue pasando. México, al no tener un confinamiento completo, la gente que se empezó a desesperar salía en un sistema en donde todavía, o una comunidad donde todavía había grandes contagios. Y entonces se Ok. contagiaba y se contagiaba y se contagiaba y se contagiaba. Si te fijas, esto fue Italia, ¿no? Fue brutal. Pero debido al buen confinamiento y a las medidas que hicieron, en un periodo de 6 semanas lograron bajar los niveles. A mí me da la impresión de que ahora sí estamos teniendo una tendencia hacia abajo, o sea que estaríamos, por ejemplo, aquí de Italia, ¿Mm? pero que si nos cuidamos un poquito más, en 2, 3 semanas este descenso se va a estar por aquí y vamos a poder tener una mayor posibilidad de salir con seguridad. Aquí es que los que se confinaron hicieron muy bien aquí, ¿Mm? pero ya no aguantaron confinarse más tiempo y cuando empezaron a salir todavía había infecciones afuera. Y entonces esta ola, en lugar de ser así, pues ha sido Más enorme. achatada, más larga. Oye, hablando de eso, Francisco, ¿nos confinaron muy apresuradamente? ¿Nos tendrían que haber confinado hacia mitad de junio, por ejemplo? ¿O estuvo correcto desde marzo? Estuvo correcto desde marzo, pero el confinamiento en esta enfermedad tiene que ser un confinamiento estricto, disciplinado y obligado. Aquí hubo 3 tipos de personas. Las que sí se confinaron, las que no se confinaron porque tenían problemas económicos ¿Mm? y a las que les valió un pepino, que es real. Y a las que les valió un pepino, les fue valiendo el pepino más rápido. ¿Mm? Y entonces empezaron a salir y fueron los primeros que empezaron a volverse a enfermar. Entonces, cuando los que no se confinaron por problemas económicos empezaron a subir. Y después salen los que ya no aguantaban porque pues, no les importaba y esto no existe y todo lo demás, pues siguió subiendo. Y alcanzó a que los que ya no pudieron confinarse más, aunque lo habían hecho muy bien. Entonces, si lo ves estrictamente, dices, ay, pues es que nos confinamos muy a tiempo, muy antes de tiempo. No, nos confinamos mal. Esa es la realidad. El confinamiento tiene Es que un ser tema. Sí. de estricta rigurosidad. Y los países que han tenido éxito en esto lo han hecho así. Se han confinado todos, con apoyos económicos, como quieras. Y siempre me dicen, es que comparas a Japón o Corea, países de primer... Vean Vietnam. Vietnam es un país pobre que se confinó y se confinó bien. Y durante su primera ola tuvieron 0 muertes. Entonces Oye, sí te pudo. alrededor de esto también te escuché decir que si nos confináramos, creo que dijiste 6 semanas estrictamente, le dábamos vuelta a esto, ¿es cierto? Así es. Si todo mundo, a ver, y les explico, y esto tiene algo muy sencillo, y también te comparto otra gráfica que nos va a ayudar. Perdón, pero creo que esta es la mejor forma de entender un Sí, poco las adelante. cosas. Mira, esto es lo que llamamos inmunidad en rebaño, ¿no? Lo que la gente ha llamado. ¿Mm? El virus no vive más que dentro de una célula. Es ¿Ok? incapaz de vivir en una superficie. Cuando está fuera de la célula, se muere. Necesita la fábrica de la célula, es totalmente intracelular. No tiene la capacidad de vivir por sí mismo. Entonces, ¿qué quiere decir? Que esta persona aquí infectada tiene un virus que en 14 días tiene que encontrar un cuerpo disponible para tener otros 14 días y así 14 días y así 14 días. Entonces, hay 2 formas de lograr esto. Una es inmunidad, que todos se enfermen hasta que empiecen a quedar pocos cuerpos infectables, que esto lo logras cuando hay una infección muy grande en la población, cuando hay ¿Mm? vacuna, o si tú agarras y a todos estos los aíslas, ¿sí? Ya pasando 2 semanas, los que se contagiaron no van a tener a quién contagiar y a las 2 siguientes semanas se acabó. Así de sencillo. ¿Por qué? Porque el virus no puede seguir circulando si no hay un cuerpo que lo acepte. Oye, dicho sea de paso, también te escuché decir en alguna ocasión que tu mejor cálculo es que este contagio de rebaño en México
estimabas que podría estar en la segunda parte de septiembre, ¿es correcto? En la segunda quincena de septiembre. Si oyes a mis socios, te van a decir que soy el optimista más loco que existe. Ok. Es ¿Ellos un qué dicen? cálculo, ¿Ellos pero qué dicen? Que hasta ellos octubre, lo ven noviembre. difícil, ellos creen que va a ser un poquito más prolongado. Pero mira, lo vivimos aquí ahorita en el hospital, estamos teniendo un descenso en el número de casos, ya la ocupación del hospital es más o menos del 60-55%, cuando estuvimos 4 semanas al 100%. Okay. La inmunidad existe, hay un gran número de asintomáticos que no calculamos. Creo que se podía dar la situación en que septiembre empecemos a bajar. Coincide con la llegada de la influenza, por eso hay que tener la vacuna, etcétera. Pero la realidad es que mi cálculo es que septiembre va a ser cuando veamos ese descenso que veías en Italia, así. O sea, no vamos, hay que entender que no vamos a dejar de tener casos, eso es muy importante. Pero no es lo mismo que tengas 7,000 casos en un día a que tengas 30 o 40, que eso es lo que va a pasar. Porque sí va a haber cuerpos disponibles para infección, pero van a ser muy pocos. Y al ser muy pocos, entonces la diseminación se va disminuyendo. Yo lo Eso que creo querrá, es que vamos a bajar así. eso querrá decir que cuando esto llegue en septiembre o en octubre, todos podemos salir. Todos podemos salir. ¿Podremos salir todos con mayor seguridad? Creo que Sí. durante un tiempo, y creo que no va a ser nada más porque lo digamos nosotros, sino por el mismo temor que ha ocasionado esta enfermedad, todos vamos a salir diferente. Vamos a salir con más protección, con más cuidado, con menos abrazo, con menos apapacho, con todas estas cosas. Pero sí vamos a poder regresar a tener una normalidad en cuanto a lo que vivíamos antes. Oye, si esto fuera así, entonces quiere decir que hay una alta posibilidad de que el gobierno no instruya nuevamente cerrar toda la cadena productiva. Yo no creo que eso vaya a ocurrir ya. Okay. Yo creo que la ola, la ola prolongada que tenemos de contagios ha hecho que el número de contagios que haya ocurrido en el país sea mucho mayor a lo que calculamos. Porque en todos los países es mayor a lo que se calcula, porque hay 20 asintomáticos por cada asintomático. O sea, estamos hablando de que llegaremos a 25 millones al final de la semana, por ejemplo, por decir algo, de infectados. Y si tú multiplicas eso por 20, pues entonces estás hablando de que hay 500 millones de infectados en el mundo, ¿no? Y si son 500, pues ya es una 16ª parte de la población mundial. ¡Bum! Y eso que en muchos países, Nueva Zelanda lo cerró, Japón lo cerró, o sea, Sí. esto lo que yo siento que va a hacer es que los países que han tenido la mala fortuna de tener muchas infecciones y muchos decesos, pues el único premio que van a tener es, a lo mejor van a tener menos problemas en el futuro porque su población va a estar más inmunizada. Oye, déjame regresar una pregunta antes de la explosión del COVID. ¿Con cuánto tiempo tú, por ejemplo, de anticipación, supiste que vendía esta pandemia de tamaños inverosímiles? O sea, ¿cuándo Francisco dijo, ándale, esto va a durar 100 días o 120 días? Bueno, uno, nunca pensé que fuera a durar tanto. Dos, los que me siguen en Twitter, les pido que chequen algo. Yo abrí Twitter en noviembre del 2019. Ahorita pues, ya tengo gente que me sigue y todo, pero mi primer tweet de esto fue en enero porque como infectólogo sabes que venía una pandemia y se fueron dando las condiciones para tener una pandemia de este tipo. Si no lo saben, el presidente Trump quitó el programa de vigilancia de pandemias en septiembre del 2019, 3 meses antes. Es decir, la gente empezó a dejar de tener miedo a esto. 2009 fue un pequeño probadita de lo que podría ser con la influenza H1N1. Pero a lo largo de la humanidad hay reajustes en donde, si lo vemos muy cruelmente, lo que está pasando con esta pandemia es que se está llevando a los menos aptos, a los más grandes, a los que no están bien nutridos porque están obesos, a los que están enfermos. Es decir, es como
En la selva, el venadito que nace cojito no va a durar, pero tampoco el venado grande. Eso, de alguna manera, sucede en la naturaleza. Entonces, uno esperaba esto. Ahora, de esta magnitud, de esta forma y todo, esto era alguien que no, o sea, era una película de ciencia ficción. Pero en enero, nosotros en enero 6 tuvimos nuestra primera, era lunes, tuvimos nuestra primera reunión aquí en el hospital, hablando de que esto puede ser grave, y afortunadamente la gente aquí del hospital nos juntamos, nos preparamos. En febrero compramos equipo de protección personal para agosto. Dijimos, ¿para agosto? O sea, para agosto. Y ahorita estamos viendo que deberíamos haber comprado a lo mejor un poquito hasta más, diciembre. ¿no? Sí. Okay. Oye, dicho esto, si en México hubiera menos personas obesas, menos personas con hipertensión, menos personas con estos padecimientos, ¿el número de fallecimientos hubiera disminuido drásticamente? Yo creo que sí. O sea, a ver, son dos posturas muy radicales. No estamos tan mal porque tenemos a los obesos y estamos tan mal porque tenemos a los obesos. O sea, a ver, pongamos algo así. Italia tuvo muchos fallecimientos porque tenía una población grande y una ocupación hospitalaria ya en el momento de la pandemia del 72%. O sea, Italia tenía 28% de camas disponibles cuando llegó el COVID. Se saturó inmediatamente, ¿no? ¿Pero por qué? Porque es una población vieja y todo. En México sí, la obesidad ha sido un factor determinante. Pero, ¿qué diferencias veo entre Italia y México? Italia lo agarró el COVID desprevenido. Nosotros desde febrero dijimos, esta enfermedad, según los reportes chinos, a la diabetes y a la obesidad, les pega muy fuerte. Entonces, ojo, no somos la población añosa de Italia, pero somos una población vulnerable. Si ves países que tienen niveles de obesidad similares a la nuestra, su índice de letalidad no es tan alto como el nuestro. Yeah. Entonces, sí ha sido un factor que hace que la letalidad sea alta, pero también creo que se le ha dado un valor a que nos fue mal por esto. No, nos fue mal porque no nos preparamos para esto. Bueno, ciertamente el número de defunciones que ha salido todos los días en los medios, siento que ha asustado a mucha gente. Pero cuando algún medio hace una aclaración y dice, a ver, del 100% de los fallecimientos hay un 80%, un porcentaje muy alto con estas características, creo que es lo que trae una discusión en las mesas de todas las casas de decir, caray, si yo no estoy en ese grupo, no me mantengan encerrado. Ya lo habíamos hablado, ¿no? Sí. Ahora, déjame hacerte una pregunta, Francisco. A ver, nosotros somos una comunidad empresarial. De nosotros dependen cientos de miles de familias. Y entonces estamos en la parte más álgida. Después de varios meses de estar encerrados, todos nuestros colaboradores junto con nosotros sufrieron de falta de ventas la empresa, falta de ingreso los colaboradores, ¿ok? En algunos sectores, restaurantes, hoteles, ya sabes cuáles, mucho más crítico. Hoy hay una discrepancia, por decirlo menos, en un grupo de empresarios que dice, a ver, ya, vamos a trabajar con las medidas de seguridad sanitarias, pero ya lo peor que está pasando es el miedo. Ya no escuchen las noticias, dejen de escucharlas, vamos a salir. Y del otro lado, pues están los empresarios que dicen, oye, no podemos salir al 100%, tenemos que tener cuidado. De verdad, Francisco, si la gente sale con su cubrebocas, su mascarilla y con sana distancia, ¿ya? Si todos lo hiciéramos al unísono tono, ¿tú dirías, está bien? Yo lo que te diría, y te comparto otra vez una lámina que creo que es importante, porque lo que es increíble es que sigamos discutiendo cuestiones que han mostrado esto, ¿no? Esta joven es adolescente, quiere salir. Es real que ella tiene menos riesgo de padecer la enfermedad en su forma grave, pero el problema es que transmite la enfermedad. Y entonces si sale de esa forma a una persona vulnerable que lleva su mascarilla, pero que por alguna razón no trae protección en los ojos,
tiene un 70% de chance de que si está hablando con ella lo contagia. Si los dos, si ella usa el cubrebocas, aunque la persona vulnerable no lo trajera, el riesgo de diseminación de la enfermedad baja. Y si los dos lo hacemos así, entonces, a ver, yo estoy de acuerdo con los empresarios, salgamos, pero salgamos bien. Usen cubrebocas, usen careta, lávense las manos. Y si tú eres una persona que tiene 2 o 3 factores de vulnerabilidad, espérate. Ahora, lo que yo decía hace un mes es, si sales ahorita y eres vulnerable y te enfermas, te vas a morir porque no tenemos ni siquiera espacio aquí. Ahora va bajando. Saca a la gente que sea menos vulnerable. Explícale a esa gente que se tiene que aislar o aislar a los vulnerables. Porque el problema ha sido, en esta pandemia, si yo me cuido a mí, cuido también a los demás. Si a mí me va algo queso, yo puede ser que me vaya muy bien a mí, pero yo puedo contagiar a los demás. En Corea, una persona que era ministro de una religión, que dio 4 discursos en un día, contagió a 1,600 individuos. Sí. Entonces, la cuestión aquí es, si ya estamos, tenemos que salir, hagámoslo bien, hagámoslo con protocolos bien establecidos. Cuidemos a la gente que sea mayor, esa gente que se puede quedar en casa, que se espere un poco. No, los países se han abierto, Japón está abierto, pero 97% de la gente en Japón usa mascarilla. Es un tema de cultura. Porque es cultura, pero es disciplina y es ejemplo, que también eso nos ha faltado. El ejemplo. Sí, me parece tal vez que con la molestia que se ha provocado colateralmente ante tanta pérdida de empleos, hay mucha gente enojada. No por eso se justifica, pero hay gente enojada. Hay gente que este término de me voy a cuidar para cuidar a los demás tal vez no sea lo mejor en nuestra cultura. Oye, ahora, ¿qué tanto es probable que esto se cruce con el brote de influenza? Y he empezado a escuchar yo otra vez de muchos medios que hay brotes en el mundo, se ha descuidado el padecimiento de tuberculosis, por ahí hay una peste en alguna parte de Asia o de África. ¿Cuál será tu opinión en esta incertidumbre de que cuando la curva del COVID baje, pueda agarrar una segunda curva y nos lleve hasta febrero, abril del año que entra? ¿Qué piensas tú? Mira, yo lo que creo es que sí va a coincidir algo del COVID con influenza. A nosotros nos pasó en marzo, cuando empezamos a nosotros recibimos los primeros pacientes, tuvimos varios pacientes coinfectados con influenza y COVID. Y además es un problema porque presentan los mismos datos, entonces no sabes si meterlo en el área COVID o meterlo en el área general y tuvimos que crear un área gris y muy complejo. Yo creo que sí va a coincidir con que influenza, todavía va a haber casos de COVID cuando haya casos de influenza. Creo que si logramos una buena vacunación de influenza, vamos a tener uno de los años con menos influenza y eso nos ayudaría. Ahora, ¿qué es lo que ha pasado? Lo que ha pasado es que hemos volteado a ver a la salud. Antes nos volteábamos a ver la economía, el negocio, la bolsa de valores, la salud. La salud. Le hablo al doctor y me manda una inyección y ya, mañana me pongo a trabajar. Ahora volteamos a ver a la salud y ahora tenemos miedo de enfermarnos. ¿Por qué? Porque lo hemos vivido. Ya nos dimos cuenta que la salud no es algo inherente a nosotros. Inherente es que te puedes enfermar. Eso es la realidad. Y entonces oyes de un brote de tuberculosis que sigue siendo la enfermedad infecciosa más común en el mundo y dices, ¿tuberculosis? Pues como, pues sí, la tuberculosis sigue existiendo. Y influenza, pues sí, la influenza sigue existiendo. Sarampión, pues sí, sarampión se dejaron de vacunar porque hubo una creencia de que las vacunas eran malditas, ¿no? Y entonces, ahora sí volteamos a ver a la salud y decir, híjole. Y lo que es también importante, esta pandemia ha aumentado la mortalidad de otras enfermedades. ¿Por qué? Porque el paciente tiene miedo de ir al hospital y entonces ya no se atiende lo que tiene de base. Porque el paciente llega al hospital y se contagia de COVID en algunos lugares. O porque a la hora de que llega a urgencias un paciente con un infarto, tiene dolor en el pecho y lo primero que piensan es, tienes COVID. Y de aquí que te das cuenta que tiene infarto, se muere. Y pasa, ¿eh?
En todo el mundo, no nada más en México, en todo el mundo. Entonces, sí, ahora creo que con tanta comunicación, pues ustedes son los buenos de esto, de la comunicación. Un brote de algo en otra parte del mundo, hoy lo sabemos. Oiga. Entonces, sí, sí existe la posibilidad de que llegue, vayamos saliendo de este baile y nos llegue la siguiente pieza y a tocar otra vez, ¿no? Sí existe. Si existe, creo que vamos a estar mejor preparados. Ok. Oye, hablando de las vacunas y las pruebas, a ver, tú has dicho que las pruebas, las únicas que sirven son las que se hacen por la nariz 5 días después, pero la Secretaría del Trabajo, hasta donde yo entiendo, digamos, solicitó como una recomendación para poder operar en tu negocio, creo que el 3 o el 5% cada semana de pruebas rápidas que han sido las que tú has dicho en varios foros que no sirven. ¿Qué Okay. hacemos? ¿Qué hacemos con eso los empresarios? Mira. Hacemos pruebas rápidas para pasar el sí pasa y que nos dejen de molestar, aunque sabemos que eso no sirve. Te voy a decir, veamos esta gráfica y les explico. La línea azul es hoy en la mañana desayuné con alguien y tiene COVID y me contagió el COVID. Evidentemente quiero correr yo hoy a hacerme la prueba porque me acaba de avisar que tenía COVID y bueno, tienes que esperarte 4 o 5 días para que tenga suficiente virus y lo detecte la máquina. Durante estos 3 o 4 días, como no lo detecta la máquina, tampoco lo contagias. Pero si tú vas antes de tener síntomas al 4.º día, puedes detectarlo y entonces cuidarte y aislarte. Si tú te haces una prueba rápida, te va a detectar anticuerpos que se van a elevar hasta el día 10 o 12. Entonces, durante todos estos días, la persona va a estar infectando. ¿Por qué? Porque no tiene esta prueba. Y en el número grande de asintomáticos que tenemos, pues el problema es que si no tienes una prueba precisa, que es esta del PCR, pues no sirve. Ahora, para criticar más a las pruebas rápidas, resulta que este maldito virus, en 30% de la gente que le da, no eleva anticuerpos. No quiere decir que no son inmunes. Incluso la inmunidad en ellos parece ser más fuerte que los que sí elevan anticuerpos. Pero cabe decir que esta prueba rápida de cassette o la prueba serológica detecta anticuerpos. Entonces, si se presentan en una forma tardía, no te sirven para diagnóstico. Y si además no los elevas en muchos casos, pues disminuye muchísimo la sensibilidad de esas pruebas. ¿Cuál ha sido el problema? Que esto parecía una solución y se han quedado con pruebas rápidas en Japón, en Corea, en Europa, y entonces ahí vienen a ver aquí al último, a ver si es como la pirámide, ¿no? A ver el último que alcance a comprar esto porque se nos va a quedar, porque no sirve. No caigamos en eso. La prueba buena es la prueba de diagnóstico. Si tú quieres saber si tuviste COVID, porque estuviste con una familia en donde todos tuvieron COVID, pero tú no te hiciste la prueba, pues hazte la serológica y chance eres de los 70% que sí la eleva. Pero en otras condiciones, la prueba fundamental es el PCR. Entonces, a ver, nada más para entender, a ver si te traduzco a los empresarios. A ver, saquen a sus, o sea, traigan a sus colaboradores a la empresa, mascarilla, careta, todos los protocolos de sana distancia. Les van a tener que hacer en un porcentaje la prueba rápida para tener la autorización de la Secretaría de Trabajo. Pero lo que tú nos estás diciendo es, irrespectivamente de eso, si alguien sabe que estuvo cerca de algún contagiado, hace el conteo de 5 días a partir de eso y sácale la prueba, la correcta. Así es. Y si él es positivo, entonces checa a los que estuvieron en los últimos días con él y hazle la prueba. Y así si todos salen positivos, ¿qué haces? ¿Los mandas a su casa? Los mandas a su casa 14 días, porque ves, 14 días empiezas a disminuir el número de copias virales. Y ojo, a los 14 días no le tienes que hacer una segunda prueba. Lo regresas a trabajar. Porque hay gente... sin prueba, vámonos. Vámonos. Okay. ¿Por qué? Porque hay gente que sigue eliminando fragmentos de virus que lo capta la máquina. El que tiene el récord mundial es un coreano que duró 89 días siendo positivo. Pero ¿qué hicieron en Corea? Empezaron a cultivar a esa gente, el cultivar del virus, y no crecía a partir del día 14.
No hagan más pruebas. Ahórrense las pruebas para los que sí lo necesitan. Si ya lo tuvo, ya lo tuvo. Oye, cuando traes a esa persona 14 días ya sin pruebas, lo vuelves a meter a la oficina o a la planta y te vuelve a salir 2 personas más que ahora saben que tienen. Este individuo que ya tuvo, ¿lo vuelves a aislar 14 días de cualquier manera? El que ya tuvo, cerraste su expediente, no le vuelves a hacer una prueba, es inmune, no sabemos cuánto tiempo, regresa a trabajar. Ya no se va. Una prueba, porque en muchos lugares dicen, es que a mí me dio COVID 2 veces. A ver, explícame. Sí, mira, la primera vez perdí el olfato y entonces tuve COVID. No, a ver, perdiste el olfato, pero no necesariamente fue COVID, no te hiciste ninguna prueba. Y ahora sí te haces la prueba y te sale COVID positivo. Entonces, no hay evidencia de segundos casos, no hay evidencia. Ok. Aprovechemos eso para sacar a los que ya lo tuvieron. Ahora que dices, las personas que pierden el olfato y el gusto se deben de asustar, ¿qué interpretación a ese síntoma? Mira, la interpretación es, esta es una enfermedad totalmente respiratoria. Y la inflamación respiratoria te ocurre acá arriba. La mayor parte de la gente lo que hace es tener un cuadro respiratorio tipo gripa fuerte, con fiebre, malestar, y algunos pierden el olfato. La mayor parte, el 99% de la gente que pierde el olfato y el gusto, tiene la inflamación aquí y no en los pulmones. Los pacientes que tenemos hospitalizados, en el 99% de los casos, no perdieron el olfato. ¿Por qué? Porque la inflamación no ocurrió arriba, ocurrió abajo. Entonces, yo he comentado varias veces que si tú te levantas y no percibes el olor del perfume o de la loción, saca el vino y festeja. ¿Por qué? Vas a tener una forma benigna de la enfermedad. Es buena noticia. Es buena noticia. Oye, hablando un poco más en términos de dudas, se ha dicho que hay que irse checando con el oxímetro todos los días. Y en general se ha dicho que si estás arriba de 90, no te preocupes. En personas mayores, Francisco, 70 y avanzados, si el oxímetro marca 88, 89, ¿se preocupan? Es decir, yo tengo directores que me han dicho, oye, desde que me empecé a tomar la prueba con el oxímetro, siempre he estado en 88, no he subido ni bajado. ¿Me voy al hospital o qué hago? No, y eso es importante lo que dices, porque hay que conocer, es como tu presión arterial. Es que yo tengo una presión de 130/80, pero no es lo mismo que la mujer que tenía 90/60 y ahorita tiene 130/80. Entonces, esa persona a lo mejor fumó, a lo mejor cocinó con humo de leña, a lo mejor tuvo alguna infección respiratoria en el pasado, y entonces su saturación normal es 88-89. Entonces, esa gente tiene que conocerse antes. Por eso les pido que tengan el oxímetro y se chequen. Ahora, lo que pasa es que esta enfermedad, cuando te inflaman los pulmones, y por eso puse esta lámina, va produciendo esta como nata. Lo que pasa es que el espacio para donde pase la oxigenación es cada vez menor. Y entonces, ¿qué le pasa a una persona que no se checa el oxímetro? Se levanta, va al baño, regresa, está cansado. La próxima vez no se levanta, se queda acostado. Y luego, ya acostado, tiene falta de aire. Y entonces cuando dice, oye, ya me siento muy mal. Pero entonces fuiste limitando tu actividad, fuiste permitiendo que tu oximetría bajara, tú acoplándote a esa baja de oxígeno, y entonces sales corriendo al hospital y llegas así. Y entonces te tienen que intubar, porque no hay manera de pasarle suficiente oxígeno a un pulmón que está tan dañado. Entonces, por eso sí, el oxímetro es muy importante, y lo que dices es también muy importante, conoce tu oximetría. Porque si tienes 95 de general y tienes 89, no es lo mismo que si tienes 89 y tienes 88, porque eso es una variación. Claro. Sí, es un tema de tendencia de tu propia estadística. Así es. Ok. Oye, bueno, no sé, tengo ya algunas preguntas, pero quisiera preguntarte si falta algún tema en esto que hemos charlado esta tarde, así de lo más preocupante que no hayamos tocado. Mira, algo que preguntan mucho y que a lo mejor vale la pena comentar, porque pues es tema, ¿no? Las vacunas, ¿no? El tema de las vacunas. La vacuna fase 3 es la vacuna que se está probando en cuanto a seguridad.
Ojo con lo de vacunas. Aquí tenemos dos situaciones radicales en cuanto al desarrollo de la vacuna. El desarrollo de la vacuna por cuestión científica, que requiere una fase larga de seguridad y dosis. Y el desarrollo de la vacuna por cuestión económica, política y electoral. Entonces ahí necesito una vacuna que sea eficaz, me vale gorro la seguridad porque eso ya no me va a tocar a mí. El problema, y el mejor ejemplo es Sputnik 5, en donde sacan una vacuna con el nombre de algo muy significativo y dicen, es tan segura la vacuna que se la puse a mi hija. Eso dijo el presidente Putin. Yo no lo dije, lo dijo él. Cuando sabemos que pudo haber matado a su abuelita por estar donde está. Entonces, ¿qué seguridad me da esa vacuna que vas a probar en su hija y no tenemos una población enorme en quien probar? Da la impresión de que aquí está esta misma lucha científica y económica que se ha presentado durante toda la pandemia. No hago confinamiento porque le doy en la torre a la economía. Pues, ¿sabes qué? Acabas perdiendo más económicamente al final. Ojalá y no suceda lo mismo con la vacuna. Ojalá y no tengamos una vacuna demasiado pronto, pero demasiado insegura. La realidad es que urge una vacuna, urge abrir la economía. Yo lo que creo que tenemos que hacer es irnos por las que están conformadas por compañías de biotecnología o de investigación que tienen una base sólida. Por eso creo que AstraZeneca Oxford, y qué bueno que hizo el convenio la Fundación Slim para tener esa vacuna, creo que de todas las que me habías dicho, es la mejor. ¿Por qué? Porque tiene la combinación perfecta entre una compañía de investigación seria como es el Instituto de Vacunación de Oxford, con una compañía que lo que hace es distribuirla. Entiendo. Pero si me dices, ponte la de Sputnik, pues no. Y las de China, que son estas tres, CanSino, Sinopharma y Sinovac, estas son igual. Desafortunadamente, la experiencia con los productos chinos no es tan buena. Pero lo que es real es que son los primeros que sufrieron el embate. Oye, esto quisiera decir que entonces la posibilidad de que exista una vacuna segura puede ser hasta el año que entra. Yo creo que Y aquí de aquí vamos en a tener adelante... disponibilidad de la vacuna para el año que entra. Okay. ¿Qué tan segura va a ser? Lo vamos a ir sabiendo. Pero eso quiere decir que vamos a seguir conviviendo con todas estas medidas de seguridad de salud, con fallecimientos días más altos, días más bajos, con los temas políticos en medio, y debemos de acostumbrarnos a casi pasar un periodo de 12 meses en medio de esta parafernalia del virus, ¿no? Yo creo que, como todo, va a haber el periodo más álgido, que creo que ya pasamos, y viene un periodo en donde tenemos que mantener ciertas medidas, no extremas, es decir, vamos a ponerlo como en el fútbol, ¿no? Hubo un periodo en donde no hubo un partido de fútbol. Ahora ya los hay por televisión, bueno, pues ya. De ahí, luego va a haber partidos de fútbol de 30% de aficionados, y después va a haber un partido. O sea, sí va a ser esto gradual, sí. Y lo que dices tú es real, pero si tienes 7,000 nuevos casos y tienes además 700 fallecimientos, pues todavía estás en un periodo muy difícil. Pero si tienes 70 nuevos casos y tienes un fallecimiento, pues estás pasando esto. ¿Que está libre el peligro? No. Pero pues se vuelve ya ahí como la violencia, ¿no? Eso no va a acabar nunca. Nos tenemos que acostumbrar a que tienes que voltear para todos lados para ver que no te vayan a asaltar. Pues es parte de la vida. Sí, entiendo. Ok, vamos a entrar a algunas preguntas, Francisco, que empresarios nos están poniendo. A ver, empiezo. Una pregunta dice, oye, Francisco, ¿una persona sintomática que tuvo COVID puede tener secuelas en algún órgano? La respuesta es sí. Hemos visto secuelas pulmonares de algo de fibrosis, algo de inflamación residual, que ha ido mejorando mucho con el tiempo. Hay personas que han tenido infartos, que han tenido un daño en el corazón, que quedan tocados del corazón, problemas renales. O sea, sí puede haber secuelas. Es muy bajo el número, porque son pacientes que estuvieron graves, que lograron sobrevivir, que también eso Ya pasa. te perdimos en la transmisión, Francisco, si tú nos oyes. Bueno, tenemos algún tema de internet. ¿No me oyen?
¿Ya me oyes? ¿Ya me oyes? Dice que sí me escucha. Ya te escuché. Nuevamente, ya. No te preocupes. Entonces, sí hay secuelas, pero es un porcentaje muy pequeño. La mayor parte de la gente se Ok. recupera 100%. Oye, otra pregunta. Me dicen acerca de los niños, Francisco. Dice, ejemplo, si mi nieto de 1 año vive en Estados Unidos y viene a visitarnos, si los niños son asintomáticos y se aíslan una semana de cualquier manera, no sabremos si lo tienen o no. ¿Es correcto hacer eso? ¿Hay alguna manera de saber cuando un niño es asintomático o tiene el virus? Mira, o sea, lo que puede ser es hacer de cuenta de que el niño durante el viaje se expuso con alguien que tuvo COVID. Lo aíslas 5 días, le tomas la muestra es negativa y lo puedes sacar. Ahora que Ajá. no quieres hacerle la prueba al niño porque tiene 1 año, entonces déjalo aislado 14 días como nos hacen ahorita. Si vamos a Europa, te aíslan 14 días antes de que puedas ir a visitar a quien tú quieras. Así está la situación, porque sabes que 14 días ya te curaste. Entonces, hay esas dos posturas. ¿Te quedas ahí aislado o te quedas 4 días y te hacen la prueba? Creo que otra vez se congeló internet, ¿verdad? A ver, si quieren contesto una pregunta de aquí. ¿Me escuchas? Ya regresé al Yo aire. creo que el problema es Sí, tu internet, no el mío. sí, Pero, sí, sí, por cierto. Oye, a ver, ¿qué hay del coronavirus 2? ¿Qué hay de diferencia entre la vulnerabilidad según los distintos tipos de sangre? ¿Tiene algo que ver eso? nada, olvídense. Nada. Oye, los protocolos de seguridad implementados en las empresas, ¿se están siguiendo de acuerdo a la mejor práctica o de acuerdo al mejor entendimiento de cada empresa? Me parece que es lo segundo, ¿verdad? Ya lo mencionaste. Sí, pero muchas empresas se han asesorado, ¿eh? Creo que México no está mal en eso. Yo creo que los empresarios han hecho una buena labor en tratar de buscar cuáles son las medidas de protección mejores para sus empleados y creo que en eso lo han hecho bien, ¿eh? Oye, me dice otro empresario, en puntos de trabajo, además de tener el cubrebocas, el gel, el distanciamiento religiosamente, ¿hay algo más que se deba de hacer o con eso estamos cubiertos? Con eso. A ver, un estudio interesante. En Los Ángeles, en el área nice de Los Ángeles, en Beverly Hills, tuvieron una estética abierta durante todo el periodo y lo hicieron como un protocolo de investigación. Atendieron 17 estilistas a 2.300 personas con careta, con cubrebocas y con aseo de manos. Durante esos 2 meses atendieron a 2.300. Ninguno de los 17 se enfermó. Entonces, con eso es suficiente. Entonces Con eso es dices, suficiente. Pero ser hagámoslo, pero disciplinados, disciplinados. el problema es que ves a la gente con el cubrebocas y que le hace así y luego se lo vuelve a poner. Es cierto. O que tose, ¿no? Y se quita el cubrebocas y tose. Oye, ya habías dicho acá en el chat, me preguntan sobre el tema del rebaño, ¿no? ¿Cuándo crees que los contagios de rebaño se den? ¿A mediados de septiembre? Sí. Finales de septiembre, mediados finales de septiembre. Es Ok. wishful thinking, ¿eh? O sea, no tengo bolita mágica, yo espero no equivocarme y espero que sea correcto, pero espero que sea Sí, así. que después no vayas a salir en los medios diciendo, el doctor Francisco nos dijo y no se cumplió la gráfica, ¿no? Pero bueno, en el mejor de los casos, septiembre, octubre, y ya dijimos, esto va a durar todo el año y principios del año que entra hasta que la Va a vacuna haber segura. COVID por mucho tiempo, pero el chiste es que no haya la contagiosidad que hay de COVID. Había leído en alguna de tus pláticas, tengo un resumen, que habías recomendado sobre la vacuna de la influenza, pero que sea la cuatrivalente. Esto es importante preguntarlo, ¿verdad? Y en general hay dos, trivalentes y tetravalente o cuatrivalente.
Recuerden que la vacuna de influenza se hace con lo que pasa en el sur del planeta durante nuestro verano, que es su invierno. Ellos tienen la influenza antes que nosotros. Se detectan qué cepas están predominando, te ponen una influenza B y 3 de las cepas de influenza A, que puede ser la H1N1, etc. Entonces, la mejor es la tetravalente. Hay varias marcas y en este año va a ser muy importante para todos, por favor, ponerse la vacuna. Oye, una última pregunta. ¿Qué opinas de que los niños regresen a clases? ¿Lo ves bien? ¿Que regresen cuándo, tú dirías? ¿Hasta enero del año que entra? Yo creo que lo más seguro, mientras no tengamos esta seguridad de inmunidad de rebaño o de casos, yo creo lo más seguro sería enero del año que entra. Muy bien. Francisco, mi agradecimiento por tu entrevista, tus palabras y pues que Dios te bendiga. Que Dios te bendiga por hacer toda esta labor. Gracias y gracias por preguntar por uno, porque te digo, me agarraste de bajada. Bueno, es muy importante saber, uno siempre piensa que los especialistas de la salud son Superman y Robin y Linterna Verde y que no la están viendo mal, ¿no? Finalmente son personas igual que todos. Y nosotros los empresarios normalmente somos una raza que estamos en sobrepresión. Hoy yo veo a ustedes que nos han rebasado por muchísima presión. Te deseo que estés con salud, que tu familia y tus seres queridos estén bien y que Dios te bendiga y te guarde para poder volverte a platicar contigo muchas veces más en los siguientes años venideros. Gracias. Que tengan mucha salud y cuídense mucho y de veras que yo sí veo que estamos llegando a un momento en donde vamos a poder regresar mucho mejor. Que así sea. Hasta luego. Gracias Bye. a todos los invitados de Bor Media por estar esta tarde con nosotros, en una vez más, tomando un café entre tiburones. Hasta la próxima.